¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Viento Norte, viene con política, un nuevo canal para conversar sobre política internacional desde una mirada bien local, ¿no? Bien cordobesa, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a este espacio nuevo que hemos lanzado acá contentos. Hoy en día vamos a tratar el tema candente de este mes de septiembre, que ha sido la crisis de Afganistán, la retirada final de los Estados Unidos de América y sus aliados de OTAN de el país asiático de Afganistán, ¿no? Hemos visto las imágenes de fines de agosto en la cual desde el aeropuerto de Kabul se estaban evacuando a no solo el personal militar y el personal civil de la coalición occidental, sino también a todo el personal afgano que de alguna u otra manera colaboró con los Estados Unidos en esta campaña que duró 20 años, ¿no? Para lograr entender este conflicto hay que remontarse a la historia, por supuesto. Todo este conflicto comienza, bueno, Afganistán es conocido, tiene un apodo, se llama la tumba de los imperios. Ha sido una tierra que intentó ser conquistada por Alejandro Magno, por los británicos, por los soviéticos, y siempre han fracasado. En gran medida por la geografía difícil que tiene Afganistán, es ya el Asia Central montañosa, ¿no? Previa a la cordillera del Himalaya, pero es una zona muy rica en materia cultural y también en cuestiones geopolíticas y geoeconómicas, ¿no? Afganistán es una región ubicada en el Asia Central, no es el Oriente Medio, es el Asia Central, es una zona de compactación entre grandes imperios, ¿no? Siempre el imperio ruso quiso tener influencia en Afganistán, el imperio británico, los persas, los mongoles, ¿no? Y bueno, en esa zona del centro de Asia ha compactado toda esta fuerza y se ha ido forjando con el paso del tiempo una gama de pueblos muy aguerridos y muy dóciles, ¿no? Siempre ha sido una nación muy difícil de conquistar. Afganistán pertenece a todos estos países que terminan con Están, ¿no? Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Kazajistán, que en las antiguas lenguas farsi, ¿no? Pérsicas, significa tierra de Afganistán, tierra de los afganos. Bueno, ¿cuándo comienza todo el meollo que concluyó en este mes de agosto-septiembre del 2021? Bien, hay que remontarse a la historia, pero no nos vamos a ir tan lejos, ¿no? Afganistán tiene una riqueza para analizar impresionante, pero nos vamos a ir al pasado medianamente cercano, ¿no? En el año 1979, recordemos, la Unión Soviética, ¿no? Que aún existía y se disputaba con los Estados Unidos la distribución de poder global, ¿no? Este sistema bipolar con los Estados Unidos de un lado y la Unión Soviética del otro, y un tercer mundo siempre tratando de articularse. La Unión Soviética en el año 79, el gobierno de Brezhnev, va a intervenir en Afganistán, tenía frontera directa con Afganistán, con dos objetivos, ¿no? Un objetivo geopolítico, que es proyectar el poder soviético hacia la región del Golfo Pérsico, con un Irán del Ayatollah Khomeini que ya era aliado de Moscú, ¿no? Y camuflando este interés geopolítico con una razón moral para intervenir. Siempre la intervención geopolítica tiene una razón moral de intervención. ¿Cuál era la razón moral de intervención? La salvación del gobierno comunista afgano, ¿no? La salvación del Partido Socialista Afgano que estaba gobernando Kabul y que tenía una oposición muy fuerte de los mujahidines, que eran estos guerreros sagrados que tenían una agenda distinta a la del gobierno socialista de Afganistán, ¿no? La Unión Soviética va a intervenir con la impronta de querer proyectarse geopolíticamente hacia lo que siempre quiso hacer la Unión Soviética, hacia zonas marítimas, en este caso el Golfo Pérsico. Y los Estados Unidos van a encontrar aquí la beta geopolítica
para poder, como decían ellos, vengar Vietnam, ¿no? En donde los soviéticos participaron activamente a favor de los comunistas, y también para terminar de empujar a una Unión Soviética que ya estaba falleciendo, ¿no? La Unión Soviética para los años 80 ya tenía una economía muy estancada. Para que ustedes se den una idea, la Unión Soviética usaba el 49% de su PBI para sostener su aparato militar, mientras Estados Unidos, usando solamente el 7%, era más poderoso, ¿no? Ya era una situación insostenible, el pueblo soviético tenía que hacer largas colas para recibir alimentos básicos, una economía totalmente estancada, y a eso le sumamos una intervención militar en un país lejano, ¿no? A la órbita moscovita, en una geografía difícil, en donde el Ejército Rojo, ¿no? Victorioso en Berlín, que intervino en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68, con fuerza aplastante, de repente se va a ver atrapado en un doble juego, en una geografía dificilísima, como es la de Afganistán. Para los que somos de Argentina y están escuchando, la geografía de Afganistán es muy parecida a la geografía de Mendoza, ¿no? Montañosa, difícil, apunamiento, inviernos difíciles. La Unión Soviética va a intervenir militarmente en una geografía como esta durante un periodo de casi 10 años con una economía estancadísima. O sea, la Unión Soviética se metió en una trampa que le va a costar la vida, literalmente. Va a ser una de las grandes causas del derrumbamiento de la Unión Soviética, la intervención en Afganistán. Los norteamericanos, ni lentos ni perezosos, van a aprovechar esta intervención soviética en Afganistán para darle el empujón final a la Unión Soviética en el tablero internacional. Ya gobernaba Ronald Reagan, este republicano que revivió el discurso anticomunista de Estados Unidos, que estaba medio dormido después de Jimmy Carter, ¿no? La culpa de haber estado en Vietnam, ¿no? Ya Ronald Reagan vuelve a despertar el discurso anticomunista, y con un equipo de senadores y gente de la CIA, el senador Charlie Wilson y un equipo secreto, empezaron a buscar la manera de hacer que la Unión Soviética empiece a perder la ventaja estratégica y táctica en Afganistán. ¿Cuál fue el plan? El contactar a estos mujahidines, estos guerreros santos, ¿no? Estos guerreros sagrados afganos, que no querían que el comunismo gobernase en Afganistán, darles armas, darles entrenamientos, para que de alguna u otra manera logren vencer a la Unión Soviética. Los mujahidines eran guerreros religiosos que consideraban que Afganistán era un territorio sagrado que no debe estar dominado por lo que se llama el Gran Satán Occidental. El Gran Satán Occidental, ellos decían, es cualquier doctrina atea ajena al Islam. Puede ser el marxismo soviético, y lo va a terminar demostrando en un futuro el liberalismo norteamericano. Pero en este caso es el marxismo soviético. Había que expulsar a este Satán ateo, antidios, del territorio afgano. Y los mujahidines van a ser estos guerreros que van a combatir contra la Unión Soviética con armamento antitanque y antihelicóptero, antiaéreo, que los Estados Unidos vía CIA y vía privados les van a proveer. Vean la película Charlie Wilson's War con Tom Hanks, y a los que les guste el cine más espectacular, así fantasioso, vean Rambo 3. Todo el cine de los años 80 ronda en este empujón final que Reagan le dio a la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética se va a estancar en Afganistán, va a empezar a perder su superioridad aérea, su superioridad estratégica y táctica, va a experimentar un desmoronamiento económico, va a asumir Mikhail Gorbachev. Cuestión, ya para el año 91 la Unión Soviética se va a disolver, va a desaparecer formalmente de la faz de la Tierra, va a venir un proceso de reorganización geopolítica en el espacio post-soviético, y en el año 93 se van a retirar definitivamente de Afganistán. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en el 93, del 93 al 96, en este periodo de 6 años? Los mujahidines van a tomar el control de Afganistán, victoriosos, por supuesto, con todo el armamento
provisto por los Estados Unidos, con todo el asesoramiento provisto por los Estados Unidos, con todo el entrenamiento y las facilidades tácticas y estratégicas de los Estados Unidos. Y desde estos guerreros sagrados se van a desprender una facción que se van a llamar los talibanes. Talibanes significa los estudiantes, los aprendices, ¿no? Que tienen una visión del Corán, del Islam, que se llama la Sharia, que es una interpretación que ellos hacen de la ley sagrada, que lo que van a tratar de hacer es instaurar un califato islámico en Afganistán, un régimen islámico donde la Sharia, que es esta ley, esta interpretación del Islam que ellos tienen, rija en todo Afganistán. Va a haber un periodo de enfrentamientos y en el año 96 van a conquistar el poder y van a instaurar el régimen talibán en Afganistán. Acá es donde se empieza a complicar toda la situación para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, en todo este despliegue estratégico que hicieron en el mundo asiático para contener y derrotar al comunismo soviético, en ese esfuerzo que hicieron, ocuparon espacios que son sagrados para el Islam, ¿no? La presencia norteamericana en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? En la Meca, en esas regiones que son religiosamente importantes para el Islam, va a hacer que de los talibanes salga la retórica de el gran Satán occidental sigue pisando el suelo islámico. Ya hemos derrotado al marxismo soviético, lo hemos expulsado del suelo islámico, pero el gran Satán occidental, que ya no es más el marxismo soviético, sino que es el liberalismo ateo norteamericano, sigue estando presente en suelo islámico. Entonces vamos a retomar la lucha armada. Y acá es donde un muchacho famoso llamado Osama Bin Laden, que fue agente de la CIA para luchar contra los soviéticos en Afganistán, va a crear su propia organización que se llama Al-Qaeda, que significa la base, con la cual va a reanudar la guerra contra el gran Satán occidental. Ya no el marxismo soviético, sino el gigante estadounidense que está presente en los territorios sagrados del Islam. Osama Bin Laden no era afgano, era de Arabia Saudita, hijo de un magnate multimillonario del mundo árabe. Los Bin Laden fueron los que han construido las autopistas y las carreteras y los aeropuertos del norte de África, de Oriente Medio. Una familia multimillonaria que la CIA contactó para luchar contra los soviéticos. Pero ahora esta organización que la CIA armó para poder luchar contra la Unión Soviética tiene una agenda propia, y esta organización creada por Bin Laden va a retomar la lucha armada contra Occidente hasta que el territorio islámico quede liberado de la presencia del gran Satán ateo, ¿no? Van a ocurrir una serie de atentados. En el año 98 va a haber un atentado en Beirut, Líbano. Se va a hacer un atentado contra el Maddox, ¿no? Y ya Osama Bin Laden va a pasar a ser de un agente útil, de un agente de la CIA útil a los Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética, a pasar a ser un terrorista peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto ya es la presidencia de Bill Clinton, año 96, 97, 98, 99. Y el régimen talibán que se instaura en Afganistán en el año 96, Estados Unidos va a decir que le da las facilidades geográficas y territoriales a Al-Qaeda para que se entrene, se financie, se prepare, etc. Entonces, la cuestión es esa. Afganistán, recordemos, no es un todo homogéneo, ¿no? Hay varias etnias poblándolo. Las tres mayoritarias son los pashtunes. Los pashtunes ocupan el área sudoriental de Afganistán, es la etnia mayoritaria. También habita Pakistán, ¿no? Los pashtunes, cuando ustedes vean los rasgos más indo-pakistaníes, morochos, barbudos, son los pashtunes. Después van a tener una segunda etnia que se llaman los Hazara, así con H y Z, Hazara, que ocupan la zona centro de Afganistán, que descienden de las hordas mongoles, ¿no? Que entraron al Asia Central en la época de Gengis Khan, ¿no?
taras, vulva, etcétera. Y después van a tener una tercera etnia que son los tayikos, ¿no? Muy aguerridos, que viven en el norte, en la frontera con Tayikistán, ¿no? Siempre las potencias han querido, para ocupar Afganistán, aliarse con una de estas agrupaciones, de estas etnias, para luchar contra las otras. La Unión Soviética se alió con los tayikos, por ejemplo. Estados Unidos se va a aliar con los pashtunes, por ejemplo, va a buscar hacerlo. Pero es un crisol de etnias muy importante, no es un todo homogéneo Afganistán. Y después otra cosa importante. A nivel geopolítico es el paso de comunicación entre Asia lejana y Asia y Medio Oriente, ¿no? Una zona de sedimentación y compactación. Y después es una gran reserva de tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Estos minerales específicos que nos permiten producir celulares, chips, baterías, ¿no? Todo lo relativo al mundo de la electrónica. Afganistán es una gran reserva de esos minerales de tierras raras y también un gran productor de opiáceos, de opios, ¿no? Entonces tiene una gran riqueza natural en minerales y en otras cosas que lo hacen apetitoso para aquellos que quieran controlarlo. El régimen talibán se sostenía explotando estas actividades, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La agenda anti-norteamericana se va a ir acrecentando en Al-Qaeda, ¿no? Esta organización de Bin Laden. Y vamos a ir llegando ya a fines de la década del 90, año 99, en el año 2000, va a haber elecciones en Estados Unidos. La sucesión de Bill Clinton la quería hacer Al Gore y el candidato por el Partido Republicano era George Walker Bush, Bush hijo, ¿no? Va a ganar Bush las elecciones, Bush hijo, un personaje bastante particular en la política norteamericana, una persona de un carisma muy gracioso, chistoso. Bush era una persona muy agraciado, que hacía muchos chistes, siempre se le recriminaba la falta de modales, todo lo contrario a su padre, ¿no? Pero él tenía este deseo personal de demostrar, ¿no? Que podía ser un líder, un presidente, ¿no? Va a ganar las elecciones y bien, va a asumir la presidencia, va a armar su gabinete con gente pesada, ¿no? Condoleezza Rice en la Secretaría de Estado, Donald Rumsfeld, el ministro de Defensa de Nixon, va a ser su ministro de Defensa, Colin Powell, Dick Cheney va a ser su vicepresidente, el CEO de Halliburton, ¿no? Va a tener un gabinete de personalidades muy fuertes y la gran mayoría de ellas partícipes de la política republicana de los años de Watergate, ¿no? Vean la película The Vice, El Vice, con Christian Bale y Colin Farrell, ¿no? Sí, Colin Farrell, bien digo. Va a armar su gabinete y para este tiempo que va a llegar el 2001. El 2001 para los argentinos fue un año que no nos vamos a olvidar más, aunque éramos chicos, ¿no? Algunos, otros se acuerdan con más claridad los sucesos de la salida de la Rúa del Poder. Pero en el ámbito internacional tenemos en 11S, el 11 de septiembre, el atentado al World Trade Center, que va a desplomar las Torres Gemelas en Manhattan, Nueva York. Y la responsabilidad de este atentado se le va a atribuir a Al-Qaeda, la organización de Bin Laden. A ver, a ciencia cierta, ¿qué es lo que hubo detrás de este atentado? No lo vamos a saber bien hasta que se desclasifiquen los archivos. ¿Por qué? Las operaciones secretas se conocen o cuando se filtran o cuando se desclasifican, ¿no? Y estamos atados de manos de eso. El periodismo en este sentido puede formular hipótesis, pero hasta el día de hoy no dar certezas de qué es lo que realmente pasó allí. Si quieren, les puedo recomendar este libro, ¿no? Operación Aviones, para los que estén interesados. Operación Aviones, donde está bastante bien informado lo que fue el registro de los vuelos que partieron hacia los Estados Unidos en los días del 11S y los días previos. Pero hay mucha conjetura alrededor de eso. La cuestión es que va a ocurrir el atentado y George Bush va a intervenir en Afganistán. ¿Por qué? Porque el planteamiento de los Estados Unidos es:
hay un gobierno talibán en Afganistán que le ofrece estructura y le ofrece una plataforma territorial a Al Qaeda para que se entrene, se financie y se arme. Entonces nosotros, los norteamericanos, le damos al gobierno talibán 48 horas para que entregue a Bin Laden y a los cabecillas de Al Qaeda, ¿no? Obviamente el gobierno talibán se va a negar y Estados Unidos va a lanzar lo que se llamó Operación Libertad Duradera, Enduring Freedom, ¿no? Va a lanzar la operación con el apoyo en Europa de Tony Blair, el primer ministro británico, ¿no? Como que Estados Unidos y el Reino Unido revivieron esta épica de alianza contra un enemigo en común que en los años 80 tenían Ronald Reagan y Margaret Thatcher contra la Unión Soviética, ¿no? De repente George Bush y Tony Blair, yanqui, estadounidense y británico, juntos en la guerra global contra el terrorismo, ¿no? Se revivió esa época republicana, conservadora y geopolíticamente transatlántica, la unión transatlántica entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Van a lanzar la operación. Los británicos, un país con mucha experiencia en Afganistán, recordemos que buscaron colonizar la región, ¿no? Ellos trazaron las fronteras de Afganistán, Pakistán y todas esas regiones en conjunto con el Imperio Ruso, ¿no? De los zares, para distribuir bien qué le tocaba al Imperio Ruso y qué le tocaba al Imperio Británico, ¿no? Conocen muy bien la región los británicos y en esto escuchen al doctor Alfredo Jalife Rame, mexicano, experto en estos temas. Les recomiendo mucho su programa Radar Geopolítico, ¿no? Se va a lanzar la operación. En cuestión de semanas el territorio afgano va a estar tomado, ¿no? Sobre todo las regiones más importantes, la cordillera de Tora Bora, donde se van a refugiar los talibanes, la capital Kabul, la zona de Kunduz, la zona de Herat, la zona de Jalalabad, la zona de Kandahar, ¿no? Fíjense, Kandahar, y esto toma un análisis del doctor Alfredo Jalife. Kandahar viene de Iskander en árabe. Iskander en árabe significa Alejandro, ¿no? Es una zona por donde estuvo Alejandro Magno, ¿no? Para que vean la profundidad en el tiempo que nos remonta estudiar Afganistán, ¿no? La ciudad de Kandahar, el aeropuerto de Bagram, ¿no? Y los talibanes obviamente van a perder el gobierno contra esa fuerza aplastante y se van a refugiar en la cordillera de Tora Bora y lo que van a hacer es retirarse a Pakistán. Esa es la gran movida estratégica de los talibanes, huir a un país neutral. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede invadir Pakistán para atacarlos, porque sería invadir un país neutral, que tiene armas nucleares encima. Entonces los talibanes, ¿qué es lo que van a hacer? A lo largo de 20 años van a atacar a los norteamericanos y se van a retirar a Pakistán. Van a atacar a los norteamericanos y se van a retirar a Pakistán. Y de esa forma van a ir generando un desgaste impresionante a los norteamericanos en Afganistán, a los norteamericanos y a toda la alianza de la OTAN, que van a crear la ISAF, ¿no? International Security Afghan Force, ¿no? En la cual todos los miembros de la OTAN se van a repartir el territorio afgano para controlarlo. Los españoles van a tomar Herat, los franceses se van a ocupar de esta región, los ingleses de esta región, los norteamericanos de esta. Pero los talibanes en esta estrategia de atacar y retirarse, van a ir desgastando a lo largo del tiempo la presencia occidental en Afganistán. Hay una máxima de Van Creveld que dice: cuando un ejército poderoso se enfrenta a un grupo insurgente, mientras el ejército poderoso no gane, está perdiendo. El grupo insurgente, mientras no pierda, está ganando. Entonces, en una guerra donde no hay una correlación de fuerzas par, sino que es un ejército poderoso contra un grupo insurgente, lo que le da la ventaja al grupo insurgente es la geografía y hacer largo el conflicto, como Nguyen Giap en Vietnam, ¿no? Él decía que hay que hacer que los conflictos sean largos, cosa que el poderoso se desgaste, ¿no? Ponga mucha plata para financiar la intervención, ponga muchas vidas
para tratar de controlar el territorio y así todo no pueda. Mientras tanto, atacamos y nos vamos. ¿Qué pasó en Vietnam? El Vietcong hacía lo mismo, desde Laos y desde Camboya, atacaba a Vietnam del Sur y se replegaba hacia Camboya y Laos, países neutrales. ¿Qué hizo Estados Unidos por iniciativa de Nixon? Bombardeó Camboya y bombardeó Laos, países neutrales, y se comió el repudio internacional de todos los países, porque estás atacando un país neutral, ¿no? Entonces, Estados Unidos en Afganistán no cayó en el mismo error, no se lanzó a bombardear Pakistán, ¿no? Pero ese desgaste fue el que le llevó a los Estados Unidos a que en 20 años no lograsen destruir a los talibanes y que se les fuesen billones y billones de dólares sosteniendo su presencia en Afganistán para lograr nada, ¿no? Nada en términos relativos, ¿no? Afganistán es un punto muy importante en el mapa asiático. Los norteamericanos lo necesitan controlar porque a través de Afganistán China quiere conectarse con el puerto de Karachi en Pakistán, ¿no? Para comunicarse directamente con el Golfo Pérsico. O sea, irse de Afganistán sería dejarles la vía libre a los chinos. También los iraníes están en la otra frontera, aliados de los rusos, que también proyectan su poder en la región. Entonces, Estados Unidos entró a Afganistán, se le transformó en algo muy caro, en vidas, en dólares, en armamento, pero no puede retirarse porque sería dejarle una bandeja vacía a otros poderes que quieren estar ahí, ¿no? Ganó muchísimo dinero el complejo militar industrial, ¿no? Los grandes productores de armamento del mundo, que se haya hecho tan extenso el conflicto, les dio ganancias. Raytheon, otras empresas, ¿no? Productoras de armamentos. Y obviamente le dio a los que estuvieron presentes en Afganistán el control clandestino sobre la producción de opiáceos, opio, y la extracción de las tierras raras, estos minerales que abundan en Afganistán, que sirven para producir chips, electrónica, baterías, etc., ¿no? Esto se va a hacer insostenible a la larga para los Estados Unidos. No va a ser igual que Vietnam. Vietnam en 10 años, los estadounidenses perdieron 56.000 soldados. Recomiendo este libro, ¿no? De Max Hastings, La Guerra de Vietnam. Muy bueno. Aborda desde la guerra contra el Japón, contra los franceses, contra los norteamericanos y contra los chinos, ¿no? Los norteamericanos en 10 años en Vietnam perdieron 56.000 soldados. En 20 años en Afganistán perdieron 3.000 y algo, ¿no? Mucho menos en un conflicto que fue el doble de largo. Ahí se ve reflejado la tecnología del ejército, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Van a pasar varias presidencias. Va a llegar la presidencia de Obama. Obama va a matar a Bin Laden, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue en mayo del 2011, yo lo recuerdo muy bien. Un grupo de Navy SEALs intervino clandestinamente en espacio aéreo pakistaní, donde estaba escondido Bin Laden. Lo matan y se descabeza Al Qaeda. Ahora bien, desde el 2011 al 2021 hay 10 años más. ¿Por qué después de haber matado a Bin Laden, Estados Unidos estuvo 10 años más presente en Afganistán, ¿no? Primero, razón geopolítica, es dejar un hueco vacío en el Asia Central que alguien lo va a ocupar, y los chinos y los rusos y los iraníes están en la zona. Razón geoeconómica, ¿no? El control sobre las tierras raras y los minerales raros. El complejo militar industrial, ¿no? Que presiona para que los conflictos armados existan, para poder comercializar armas, ¿no? Y después, en un tercer lugar, la necesidad de construir un Estado afgano que una vez que yo, Norteamérica, me retire, ese Estado sea capaz de resistir a los talibanes que van a querer volver a controlar el país. Entonces los estadounidenses van a invertir muchísimo dinero en armar fuerzas armadas afganas, policía nacional afgana,
un sistema político afgano, un sistema de elecciones afgano, van a elegir al presidente Karzai y van a querer dejarlo bien sólido eso para que cuando Estados Unidos se vaya, los talibanes no puedan recuperar el país. Está la gran miopía occidental, mejor dicho norteamericana, de creer que el esquema de la democracia republicana liberal occidental, secular, que rige los Estados Unidos y la Europa occidental, es compatible culturalmente con todos los pueblos del mundo, ¿no? Y más con los pueblos afganos, que tienen una organización política milenaria edificada sobre estructuras tribales. Clanes, los clanes se reúnen cada tanto a tomar decisiones políticas. A su vez, los pashtunes tienen su propio sistema de clanes. Los hazara tienen su propio sistema de clanes. Los tayikos tienen su propio sistema de clanes. Entonces, traer de afuera un paquete armado y explicarle a los afganos cómo se debe construir un Estado occidental, liberal, republicano, secular, expresión más formidable de colonialismo. Yo, iluminado de afuera, vengo a explicarte cómo se construye un Estado civilizado, ¿no? Fue un fracaso. Estados Unidos no logró construir eso. Por más que puso plata y dólares, no pudo. Porque el afgano hace 3000 años tiene sistemas políticos propios donde rigen los códigos tribales, el Pashtun Walí entre ellos, ¿no? Entonces, que un Estado nuevo como los Norteamérica busque construir un ejército afgano, una policía afgana y un sistema de elecciones afgano de corte occidental, es construir un castillo de naipes que cuando los norteamericanos se vayan, se va a desmoronar como castillos de naipes. ¿Quién va a darse cuenta que este sistema es insostenible? Donald Trump. Donald Trump, y ya vamos acercándonos al final de la cuestión, Donald Trump va a llegar a la presidencia con una visión internacional distinta a la de Bush padre, a la de Bill Clinton, a la de Bush hijo y a la de Barack Obama. Estos 4 presidentes que les mencioné, Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, Barack Obama, republicano-demócrata, desde que cayó el muro de Berlín y desde que cayó la Unión Soviética, los 4 llevaron adelante lo que se llamó el consenso de Washington, que es un consenso en cuál debe ser el lineamiento político estratégico de los Estados Unidos de América. Y esto es la defensa del libre comercio y el multilateralismo comercial y el intervencionismo militar allí donde el interés norteamericano esté amenazado. Entonces, fíjense, toda la década de los 90 y la década del 2000 va a ser un periodo en donde Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo y Barack Obama van a expandir el comercio norteamericano, van a firmar acuerdos de libre comercio con muchos países del mundo. Bush propuso el ALCA, ¿no?, para toda América Latina, el NAFTA con México, el Trans-Pacific Partnership Program de Obama con todo el Pacífico, ¿no? La idea es liberalizar todo el comercio y la economía norteamericana para que la expansión comercial de los Estados Unidos pudiese tener una escala global. Y allí donde encuentre un límite, se interviene militarmente para eliminar ese obstáculo, ¿no? Esa fue la política exterior de los Bush, de los Clinton y de los Obama, ¿no? ¿Qué pasa? Esta política exterior, ¿qué es lo que va a hacer? Si Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con México, ¿no?, en donde supongamos que un empresario norteamericano tiene su fábrica en los Estados Unidos, ¿no?, y a sus empleados tiene que pagarle a cada uno un salario de $3,000, pero si instala su fábrica en México, puede pagarle a todos sus asalariados un salario de $1,500, al empresario estadounidense le va a convenir llevar su empresa a México. Entonces, de esa forma, el comercio norteamericano se expandió por el mundo y donde se encontró con barreras, Estados Unidos intervino militarmente para eliminar esa barrera. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta deslocación de empresas, que las empresas norteamericanas se vayan al exterior,
expande la presencia geopolítica estadounidense, sí, pero en el interior de Estados Unidos genera desempleo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Va a aparecer Donald Trump. ¿Qué es lo que va a decir? La política exterior que hemos llevado en estos últimos 30 años ha hecho que las empresas norteamericanas se vayan, ha hecho que tengamos que financiar intervenciones militares en territorios que no son problema nuestro y ha generado desempleo y recesión en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a decir Donald Trump? Tenemos que volver fronteras adentro. No es asunto nuestro lo que está pasando en Siria. No es asunto nuestro lo que está pasando en Irak. Nunca tendríamos que habernos metido en Irak. Nunca tendríamos que habernos metido en Afganistán, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer Donald Trump? Va a ganar las elecciones contra Hillary Clinton y lo que va a empezar a hacer es arancelar la economía de tal forma que al empresario estadounidense le sea más conveniente contratar en Estados Unidos que contratar afuera. De esa forma las empresas estadounidenses paulatinamente van a empezar a regresar a Norteamérica y al volver a Norteamérica, lo que Donald Trump buscaba es generar trabajo norteamericano, darle trabajo a los estadounidenses. Ya no es tan necesaria la presencia militar estadounidense afuera. Entonces Donald Trump va a empezar a retirar la presencia estadounidense de afuera. Afganistán, ¿qué hacer? ¿Cómo retirarse? Donald Trump va a decir, vamos a tener que irnos de Afganistán. Entonces se reunió en Doha, en Qatar, con los talibanes, la famosa cumbre entre los talibanes y Donald Trump, donde llegan a un acuerdo en donde Estados Unidos se compromete a dejar Afganistán a cambio de unos acuerdos que los talibanes tenían que cumplir. Dar tiempo para que se evacúen la gente, ¿no? Dar tiempo para que se pueda evacuar todo el personal. Donald Trump va a perder las elecciones contra Biden y Biden va a ganar, pero Biden ya siguió en marcha con el proceso que Donald Trump había empezado, ¿no? Joe Biden pertenece al establishment de los Bush, de los Clinton, de los Obama, ¿no? Pero en este aspecto ha dado el punto final de lo que había empezado Donald Trump, ¿no? En el tema coyuntural de Afganistán puntualmente. En otros temas claramente es distinto a Donald Trump, pero en Afganistán hubo una continuidad coyuntural. Joe Biden va a ponerle fin a la presencia estadounidense en Afganistán, va a retirarse, se va a formalizar. Se le ha criticado mucho que haya sido muy desorganizada la retirada. Ustedes habrán visto en las imágenes de los noticieros lo que fue la retirada de los estadounidenses de Afganistán, las evacuaciones, la gente huyendo al aeropuerto de Kabul, porque el miedo ahora es que va a ser el talibán con los afganos que colaboraron con los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, Norteamérica ya se retiró. Puntos a tener en cuenta. No creamos que porque los talibanes han recuperado Kabul gobiernan Afganistán. Recordemos que Afganistán es un país donde hay varias etnias y varias tribus. Los especialistas creen que ahora va a haber un conflicto, una especie de guerra civil entre los distintos grupos y las distintas etnias para ver quién gobierna Afganistán, ¿no? Que así fue como se organizó Afganistán siempre en su historia. En el Panjshir están resistiendo contra los talibanes, ¿no? Pero va a haber probablemente un pequeño conflicto interno de reorganización política. Los chinos han reconocido o le han dado espacio a los talibanes también. Recordemos que los chinos tienen dos intereses. Uno, proyectarse sobre el Golfo Pérsico. Están queriendo construir un ferrocarril a través de Pakistán, que es toda una zona poblada por los pashtunes, que están en Afganistán también, que comunica China con Karachi, ¿no? Después, la riqueza en tierras raras que tiene Afganistán. Recordemos que China es un gigante productor de computadoras, de celulares y de todas esas cosas. Necesita el material para los chips, para las baterías. Afganistán tiene mucho de eso. Pero China no va a caer en la tentación de, veo un espacio vacío, me meto. Porque esa fue la tentación en la que cayó la Unión Soviética y en la que cayó Estados Unidos. China tiene va a tener otra forma de vincular su interés nacional con Afganistán, ¿no?
no creo que se lance militarmente a ocupar Afganistán, ¿no? Recordemos que los chinos tienen una cosmovisión distinta a los norteamericanos. Ellos no se ven como una potencia invasora o que interviene militarmente, sino que los chinos siempre se han visto como el reino celeste del centro, con sus estados satélites que le tributan. Pero no un país que invade, sino un país que controla a sus vecinos. Entonces, eso lo tienen que leer en el libro de Henry Kissinger, China. Gran libro, para entender un poco cómo los norteamericanos ven a los chinos. Y después los chinos están teniendo muchos problemas en la provincia de Xinjiang, donde hay mucha población musulmana, ¿no? Entonces, que haya vuelto un gobierno radical musulmán a la frontera con China, le puede llegar a traer un problema de desestabilización en las provincias occidentales de China, ¿no? En el Xinjiang, donde habitan los uigures. Pero bueno, ese es el escenario, ¿no? Estados Unidos se va a focalizar en otras zonas del mundo, ¿no? Está focalizándose en evitar que China se proyecte sobre el Pacífico, ¿no? Se va a proyectar en Okinawa, en Japón, en Corea del Sur, en el mar de China Meridional, ¿no? Y bueno, y vamos a ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos acá en Afganistán. Eso ha sido más o menos los 20 años de este conflicto. Espero haber sido claro, espero que no se me hayan aburrido, espero que haya sido claro sobre todo y bueno, que podamos seguir viendo y analizando y entendiendo con sencillez los conflictos internacionales, ¿no? Un gran sabio dijo que el que habla difícil es malintencionado, ¿no? Tratemos de hablar con simpleza, no con tanto vuelo y término difícil, los conflictos internacionales. Suscríbanse al canal, ¿no? Suscríbanse al canal de Viento Norte, producción bien artesanal, bien cordobesa, bien del norte de Córdoba, somos del norte de Córdoba. Suscríbanse y activen las notificaciones para enterarse cuando vamos a subir un video, ¿no? Y bueno, y sigamos atentos a los acontecimientos del mundo, que la política es algo apasionante, ¿no? Que tengan una hermosa semana y bueno, el Viento Norte viene con política. Gracias por escuchar.